pedir algo porque realmente el español no lo hablo perfectamente, así como ha dicho Eva, y mejor que esté en el tiempo que me han dado, en este tiempo, así que llegamos temprano a la misa en la catedral hoy. Te saludo, Eva, en tu calidad de presidente de Acción Católica General. Saludo a los miembros del Consejo Permanente, de la Comisión Permanente, al obispo consejero, Monseñor Antonio Gómez Cantero, y a cada uno de vosotros. Os traigo también el saludo del cardenal Kevin Farrell, el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y os hago llegar su anhelo de que estos días de encuentro dedicados a la formación de los laicos de parroquia puedan dar frutos abundantes para cada uno de vosotros y para los contextos eclesiales y sociales en los que vivís. Agradezco mucho la Acción Católica General, en tu persona, Eva, que ha tenido esta amabilidad de invitarme a tomar parte de estas jornadas de encuentro de laicos de parroquia 2019, bajo el lema Haciendo realidad el sueño de Dios, y a dirigirme a vosotros con una ponencia dedicada al tema Soñando un laicado transformado y transformador. Un tema bien difícil para enfrentar en una ponencia de unos 40 minutos, ¿no? Felicito mucho a Eva y a la Comisión Permanente de la Acción Católica General por el proceso formativo cuidadosamente elaborado para este encuentro y por los criterios que animan vuestro compromiso de todos los que estéis aquí hoy. Gracias al material que he recibido de parte de Eva y a lo que he podido leer en su sitio internet también, he podido constatar los criterios de eclesialidad que animan vuestra asociación de fieles, inspirados en el Evangelio y en el Magisterio. Estoy segura de que vuestra buena disposición al respecto no dejará de dar buenos frutos para todos los laicos de parroquia, ya que vosotros, por vocación, estáis entrelazados, insertados en el tejido parroquial, en estrecha vinculación con el obispo, en cada iglesia particular y con la iglesia en España, a través de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, aquí representada por el obispo Monseñor Salinas. Estar hoy aquí con vosotros me acuerda con gran deleite y gratitud los encuentros a los que asistí y los primeros pasos que di cuando yo era adolescente, junto con otros amigos y amigas de mi parroquia, en el sector jóvenes de la Acción Católica, de la que yo formé parte en mi ciudad, en Piacenza, en el norte de Italia. A estos encuentros debo parte de mi formación y también es también gracias a ellos que en su momento perseveré en ir a misa, en la oración y continué asistiendo a la parroquia y en mi compromiso social. Por eso mi estar hoy aquí es un estar aquí por razones de trabajo, para representar el dicasterio, pero también es una razón de gratitud personal que yo tengo. Mientras me preparaba, y ya está muy bien organizado aquí, que ya se ve el póster con el lema, mientras me preparaba para este encuentro, mantuve bien presente ante mí el póster que se ve aquí, que me enviasteis, con la imagen que elegisteis para esta reunión.
Bajo el título destacan las murallas de la maravillosa ciudad que nos acoge, Ávila, que posee tanta riqueza histórica y espiritual. En primer plano hay 14 personas, se pueden contar, que parecen estar llegando a Ávila, parecen estar cruzando la puerta de la muralla, una de las maravillosas puertas de la muralla, pero que también podrían estar saliendo de las murallas. Podemos observar que son personas de diferentes edades. Hay un niño, la bicicleta, hay jóvenes, adultos, hay hombres y mujeres, hay una bailarina, un obrero, un músico, una familia en bicicleta, una persona que está arrastrando una maleta. Sois vosotros, somos nosotros que hemos llegado a Ávila desde diferentes ciudades, desde diferentes situaciones personales, sociales, profesionales y familiares, y que hoy estamos dispuestos a volver a nuestra vida cotidiana después de un encuentro que, a medida que lo imploramos al Señor, nos transformará, nos envía con renovada confianza y fuerza a vivir lo que nos espera, con una mayor conciencia de ser nosotros, hoy, aquí, los llamados, los transformados y como tales, los enviados. El lema, haciendo realidad el sueño de Dios, como explica el dossier informativo, es el anuncio esperanzado, estoy citando, del que se hace portadora la Acción Católica General para hacer presente el reino de Dios. Lo he leído en el dossier a la página 6. El sueño de Dios es hacer un mundo de hijos y hermanos. Así que estamos aquí porque estamos llamados a realizar el sueño de Dios, es decir, a hacer presente el reino de Dios entre nosotros. Todo lo demás, como nos asegura Jesús, aseguró a sus discípulos, todo lo demás os será dado por añadidura. Reino de Dios es una expresión que se repite en las enseñanzas de Jesús, en los evangelios, en la predicación, en la liturgia hoy, en las reuniones eclesiales. Sabemos bien que Jesús, para explicar lo que es el reino de Dios, lo compara con un granito de mostaza, con la levadura, con un tesoro escondido en un campo, con una perla preciosa, con una red de pescar. Cuántas imágenes ricas nos ayudan a comprender mejor cómo es este reino de Dios que estamos llamados a buscar, a reconocer y a vivir. Pensemos en el granito de mostaza. Jesús explicaba a sus discípulos: es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se convierte en árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. El granito de mostaza es una semilla muy pequeña que a simple vista ni siquiera veríamos cuando está en el suelo, pero después germina hasta convertirse en un árbol. Con esta similitud, Jesús nos enseña que no debemos escandalizarnos por nuestra pequeñez, por el hecho de que Jesús mismo no instauró un reino triunfalista, marcado por el éxito económico, por el poder. Su modo de reinar es servir, dar la vida por amor, y esto nos asegura dará frutos abundantes. Esto vale también para nosotros que estamos hoy aquí.
recordemos lo que el Papa Francisco dijo cuando se dirigió a los participantes del Congreso del Foro Internacional de Acción Católica en el Vaticano el memorable 27 de abril de 2017. Dijo: agudicen la mirada para ver los signos de Dios presentes en la realidad. Al final de este encuentro, de estos días en Ávila, nos preguntamos si estamos llamados a realizar el sueño de Dios. ¿Cómo reconocer las buenas semillas de su reino ya sembradas entre nosotros? ¿Cómo podemos cultivarlas para que sean en nuestras realidades cotidianas, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la familia, una presencia que haga crecer el sueño de Dios y no lo deforme? ¿Cómo podemos ser laicos y laicas que transforman el mundo en el que vivimos? Para abordar estas cuestiones no voy a dar una conferencia. Me limitaré a compartir algunos puntos de reflexión que provienen de la sabiduría de la Iglesia, en particular de las recientes enseñanzas del Magisterio, del Papa Francisco, del trabajo de nuestro dicasterio, pero también de mi identidad, al igual que vosotros de laica, como muchos de vosotros casada, madre de 2 hijas, como dijo Eva, que trabaja y que pertenece a una parroquia bien concreta en Roma. Al responder a estas preguntas, debemos prestar atención a ciertos riesgos, a ciertas tentaciones que son insidiosas para nuestras vidas y que pueden hacer que nuestro compromiso sea vano. Al regresar a casa, después de este encuentro en Ávila, podemos tener la tentación de llevar a cabo proyectos pastorales y planes de acción con las mejores intenciones, guiados por nuestro esfuerzo voluntarista. Incluso con todos nuestros esfuerzos, no podemos fabricar el sueño de Dios, su reino hecho de hijos y hermanos en Jesús. De este modo, entregaríamos el poder al voluntarismo y nos arriesgaríamos a caer en un delirio de omnipotencia que nada tiene que ver con la imagen del reino que Jesús nos mostró, comparándolo con el granito de mostaza. Por el contrario, podríamos caer a la tentación opuesta, volver a nuestras casas, a nuestras parroquias y diócesis y permanecer en el nivel del pensamiento, de las ideas, de las explicaciones teóricas, sin comprometernos concretamente, sino complaciéndonos de manera narcisista con hermosas construcciones e ideas sobre los laicos, sobre la Iglesia, sobre la formación. Estos extremos representan riesgos concretos para nosotros hoy en día, que, como nos dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exsultate, tienen sus raíces en 2 herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo: el pelagianismo y el gnosticismo, que siguen siendo de alarmante actualidad. Tanto el voluntarismo pelagiano como la absolutización del conocimiento desprendido de la realidad son formas de autosatisfacción que nos encierran en nuestro egoísmo. Son desviaciones que no nos permiten reconocer y hacer crecer en esos signos del reino de Dios entre nosotros. El Papa Francisco, a este respecto, nos habla a cada uno de nosotros rotundamente. Exhorto a cada uno
a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera estas dos desviaciones puedan estar manifestándose en su vida. Pero volviendo al título que me ha sido asignado para esa ponencia, nos preguntaremos cómo podemos ser un laicado transformador. No podemos pensar que somos laicos transformadores de las realidades en las que vivimos y trabajamos si primero no hemos sido transformados nosotros. Y somos realmente personas transformadas, pero tenemos que ser conscientes de ello. ¿Cómo podemos afirmar que hemos sido transformados? El bautismo nos hace cristianos, nos hace hijos, hijas de Dios Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo. No se trata de eslóganes. Tal vez estamos acostumbrados a decir que hemos sido bautizados, pero ya no pensamos qué significa ser bautizados. Ya no somos capaces de darle al bautismo el significado que tiene para nosotros. Gracias al bautismo hemos vuelto a nacer a la vida que no muere. Hemos renacido. Este volver a nacer es un don, precisamente porque somos llamados hijos, hemos sido salvados y podemos dirigirnos a Dios llamándolo Padre nuestro. Y somos discípulos de Jesús. Pero el bautismo es también un compromiso, un don y un compromiso. Los discípulos que Jesús llamó también fueron instruidos por Él mismo. Pensemos en las parábolas y enseñanzas que les dio. Los alimentó. Acordémonos de la multiplicación de los panes y peces. Los sanó de sus males. Cambió sus vidas. Pensemos en Pedro, de pescador de peces, a pescador de hombres, a apóstol. Después de haberlos llamado para que se convirtieran a una nueva vida, los envió a proclamar el reino de Dios. No les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que vivieran de recuerdos, de la nostalgia por los buenos tiempos del pasado, cuando estaba Él entre ellos, sino que les pidió que anunciaran la salvación traída por Jesús. Así que hoy nosotros estamos llamados a tomar conciencia de que ser fieles laicos significa vivir como bautizados. Llevamos dentro de nosotros el don de ser renacidos llamados y, como tales, enviados para llevar no hermosas ideas o proyectos bellos, sino para dar testimonio con nuestra vida del Evangelio. Llamados y enviados. Por eso somos discípulos y misioneros. Somos transformados y enviados a transformar con nuestras vidas. El Papa Francisco resume muy bien esa dinámica en la Evangelii Gaudium. En virtud del bautismo recibido, estoy citando, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización
debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Sigue Papa Francisco, si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Y concluye, si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlos gozosos. Hemos encontrado el Mesías. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. ¿A qué esperamos nosotros? ¿Qué estamos esperando? Salgamos de este encuentro de la muralla de Ávila conscientes de que somos enviados, que somos testigos, misioneros, que somos laicos y laicas, transformadores, porque hemos sido transformados, llamados. Somos nosotros los discípulos de Jesús hoy. Debido a esta alta dignidad, los fieles laicos, como leemos en Christi Fideles Laici 8, no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. No simplemente obreros que trabajan, sino que formamos parte de la viña misma. No estamos como fieles laicos en la iglesia para pedir a nuestros párrocos, a nuestros obispos, que nos atribuyan funciones. No hacemos reclamaciones, no pedimos ejercer un poder. ¿Y cuál poder? Mucho menos debemos hacerlo en nuestra asociación. Como fieles laicos, conscientes del bautismo, de los derechos y deberes que de él se derivan, conscientes de ser llamados, somos por vocación enviados. Somos llamados enviados a ser protagonistas como fieles laicos, sin clericalizarnos. El protagonismo que estamos llamados a vivir significa una respuesta fiel a la llamada a formar la iglesia. Nuestra dignidad ha sido impresa en nosotros en el bautismo y nos hace protagonistas, no meros ejecutores. En el encuentro precedentemente mencionado, el Santo Padre exhortó al FIAC: no clericalicéis el laicado, que la aspiración de vuestros miembros no sea formar parte del Sanedrín de las parroquias que rodean al cura, sino la pasión por el reino. Y como laicos, para vivir el protagonismo que viene del bautismo, de una manera pero sana y consciente, hemos de volver siempre a la fuente, por medio de la oración, compartiendo con los demás, cultivando la formación, de modo que no perezcamos por causa de esfuerzos o de listas de funciones o reivindicaciones.
La oración, la comunión eclesial y la formación calificarán nuestras acciones y nos harán libres, siendo fieles a nuestra vocación específica, sin caer en ningún servilismo, sino sabiéndonos hijos y hijas de Dios, Padre, y hermanos y hermanas en Jesucristo. Es necesario que no olvidemos que nuestra dignidad de bautizados es una dignidad eclesial. Nuestro protagonismo es eclesial. No tenemos un proyecto personal que anunciar. Solamente hemos de anunciar el que Jesús confió a su iglesia. Somos pues iglesia. Somos comunión por vocación. Somos un pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que en la comunidad eclesial encontramos la fuerza, los medios, los remedios para ser discípulos misioneros. Y gracias a esta pertenencia que nos precede, somos capaces de vivir como testigos y ser ese granito de mostaza en nuestros ambientes cotidianos, en los que el Evangelio, los valores cristianos, encarnados en nosotros, transforman las relaciones, las opciones, nuestro mismo trabajo. Como laicos, no podemos ser desencarnados respecto a la realidad en la que vivimos. De lo contrario, traicionaríamos nuestra vocación. Desencarnados. No seamos desencarnados saliendo de nuestras parroquias, de las diócesis a las que pertenecemos. Contribuyamos, en cambio, a construir la comunión dentro de la parroquia, a ser una familia, no como un grupo de elegidos que se miran a sí mismos, como leemos en Evangelii Gaudium 28, sino como una comunidad que alienta y forma a sus miembros y que se orienta cada vez más hacia la misión. La acción católica, como exhortó el Papa Francisco en el citado encuentro en el Vaticano con el FIAC, cobra vida auténtica respondiendo y asumiendo como propia la pastoral de cada iglesia diocesana en su inserción concreta desde las parroquias. Así el Papa Francisco. A este respecto, en referencia a las asociaciones y movimientos, en Evangelii Gaudium, al número 29, leemos que es muy sano que no pierdan el contacto con esta realidad tan rica de la parroquia del lugar y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la iglesia particular para evitar que se conviertan en nómadas sin raíces. Contribuyamos con nuestros dones, con nuestra credibilidad, a que nuestras parroquias sean vivas, hermosas, sean fructíferas. No esperemos a que nos pidan siempre que hagamos algo. Más bien preguntémonos cómo podemos ser piedras vivas en nuestra parroquia, cómo podemos contribuir a hacer de ella una comunidad acogedora y misionera. Hagámoslo en la comunión con los párrocos, con los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, consciente de la corresponsabilidad eclesial que conlleva el bautismo. Cada uno de nosotros aquí ha de preguntarse cómo podemos vivir con renovada conciencia el ser nosotros mismos fermento
que transforma la parroquia, la diócesis, para permanecer encarnado en la comunidad eclesial a la que pertenecemos. Pero no seamos desencarnados en nuestra vida, tampoco en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y laboral, encerrándonos en las tranquilizadoras salas de la parroquia. El bautismo hace de nosotros enviados, hemos dicho, discípulos misioneros, no solo los domingos, en la misa, no solo en los círculos parroquiales, sino precisamente en los lugares y momentos ordinarios de nuestra vida cotidiana. Vivamos unidos al Señor todos los desafíos de nuestro tiempo. Hemos de evitar de vivir un separatismo entre la oración y el trabajo, entre la vida parroquial y la vida laboral o recreativa. Que nuestras vidas se unifiquen, inspirándose siempre en Jesús y en sus enseñanzas. Cuidado, porque no se trata de realizar un esfuerzo unificador. Al fin y al cabo, es Jesús mismo quien nos abrió el camino. Se encarnó, habitó la carne humana, caminó por nuestras calles, trabajó, predicó, se fatigó, sufrió y nos enseñó a hacerlo permaneciendo unido al Padre, siempre y de manera coherente. Esto a veces escandalizó a sus contemporáneos, pero también cambió los corazones de muchos, convirtiéndolos. Para nosotros, la vida ordinaria en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el compromiso social y político, no es una interrupción, no es un obstáculo en nuestra vida de cristianos. Son los lugares en los que estamos llamados a reconocer, a cultivar y a hacer crecer el granito de mostaza del que hablamos al principio. Los desafíos y dificultades cotidianas no son un error de fabricación nuestra. Son el lugar que espera ser vivido por nosotros como cristianos para que ninguna situación sea una situación de muerte, de desánimo, sino que en todas partes seamos testigos de la vida, del amor que en Cristo vivifica, transforma todo. Digamos no, por tanto, a la asedia paralizante, a creer que nada se puede cambiar y que no vale la pena involucrarse, no al pesimismo estéril. La mirada creyente, leemos en Evangelii Gaudium 84, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Así pues, vivamos como transformados y no por esfuerzo, sino por contacto, seremos transformadores, verdaderos cristianos. Es muy valioso el trabajo que vosotros, como Acción Católica General, realizáis, dedicándoos a la formación de los laicos para que sean portadores de una penetración de los valores cristianos en el mundo social,
económico, político, informando los diferentes ambientes con criterios evangélicos, profundamente humanizadores. Os animo a perseverar en este camino que interpela a los laicos de la parroquia para que no se queden cómodos, nostálgicos, repitiendo algunas acciones pastorales, sino que vivan y den testimonio de Jesucristo en la vida cotidiana, transformando la sociedad con creatividad evangélica. Y voy a terminar. Hemos dicho que como bautizados, llamados, somos al mismo tiempo enviados. Somos los primeros a ser transformados y como tales podemos ser transformadores de nuestra sociedad, de la realidad que vivimos cada día. Sin embargo, no estamos solos. No estamos llamados a ser expertos religiosos de primera categoría aislados, sino que somos iglesia. Hemos sido llamados por Dios, que es comunión trinitaria, llamados a la comunión con Él y con las demás personas que están a nuestro alrededor. Si somos transformados, entonces somos capaces de establecer relaciones nuevas con los demás, basadas en el perdón, en la escucha, en la paciencia y en la aceptación. Nuestra misión es una misión eclesial. Vivámosla con responsabilidad, en comunión con nuestros hermanos y hermanas, con los párrocos, con los obispos. Me parece muy fecundo vuestro método transversal, yo lo llamo así, transversal, que apunta a una integración y no a una separación de la pastoral, con un itinerario que cubre todas las etapas de la vida, niños, jóvenes, adultos, integrando en vuestro proceso formativo la dimensión familiar. Todos estamos siempre llamados. Somos una misión en esta tierra. Ahora que hemos sido llamados a Ávila para estos días de encuentro, somos enviados nuevamente fuera de las murallas de esa ciudad. Si lo que nos espera fuera nos preocupa o nos asusta, si nos sentimos desproporcionados, inadecuados, confiemos en el hecho de que el Señor que nos envía está a nuestro lado y nos espera. Nuestra desproporción es la condición humana y espiritual en la que hay espacio para el Señor, que ya ha sembrado las buenas semillas de su reino. Allí está el lugar donde nos espera, nos precede. Allí está nuestra llamada a la santidad. Nos toca a nosotros reconocer y cultivar estas semillas. Gracias. Si alguno quiere, escribimos la pregunta y parece que las cosas muy claras. Y animaros a hacerle
hacerle alguna pregunta. Mientras os animáis, yo voy a aprovechar y le voy a hacer una. En uno de los momentos hablabas de vivir en la comunión, ¿no? Comunión con los hermanos, los párrocos, los obispos. Muchas veces, incluso dentro de nuestras parroquias, ¿no? Nos cuesta vivir el tema de la comunión. Al principio, en tu presentación, nos comentabas que también estás en una parroquia en Roma. A mí me gustaría que nos pudieras dar alguna clave de cómo vivir esa comunión en nuestras parroquias. ¡No se oye! Pero ahora sí. Vale, pues le decía que ella también está en una parroquia, entonces que nos dé alguna clave de cómo poder vivir la comunión en la parroquia, que sabemos y somos conscientes de que muchas veces nos cuesta entre nosotros. Algunas claves de cómo vivir la comunión en la parroquia y luego también cómo hacer la comunión a nivel diocesano, porque muchas veces también nuestras parroquias es como pequeñas islitas, ¿no? ¿Cómo poder vivir en la comunión? Gracias. Seguramente nuestra experiencia. Sí, ahora. Ya, ahora. Sí. Como he dicho, yo vivo en una parroquia muy concreta de Roma, cerca de la Basílica de San Pablo, fuera de los muros, la parroquia de San Leonardo Murialdo, y allí, digamos, vivir la comunión eclesial quiere decir compartir los sacramentos, la participación a la Eucaristía y también involucrarnos en las actividades. Quiere decir participar de la formación, pero también no esperar siempre que el párroco o los que están involucrados más directamente en organizar encuentros o catequesis nos propongan algo. Me acuerdo que cuando nuestras hijas estaban chiquitas, aprovechaban de la catequesis, de la formación, y era como una manera de dar gracias a la parroquia y también para ver cómo era la vida allí, que nosotros nos involucramos por ejemplo, formando parte de un pequeño equipo para la formación, para la preparación de los bautismos, preparándonos con el párroco, con otras parejas y acogiendo quien venía a pedir el bautismo para los hijos. Esto va a formar una familia de familias, donde hay espacio transversalmente para todos. Hay espacio para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para quien está en crisis matrimonial, para los ancianos, para los enfermos. Hay enfermos en la parroquia que no llegan a entrar en la iglesia, no pueden salir de la casa, pero hay enfermos, por ejemplo, en nuestra parroquia que tienen tarea de oración para las actividades que se están desarrollando. Y los niños saben que hay estos enfermos que son parte viva de la parroquia, que participan vivamente, también si no los vemos, ¿no? Y esta familia de familias es una fuerza espiritual, pero también una fuerza material, ¿no? Concreta. De manera que cuando hay alguien que tiene un hijo enfermo en el hospital, se dan los turnos para ayudar, ¿no? Y así que crear comunión quiere decir escuchar, estar presente con la condivisión de los
sacramentos, de la formación, pero también estar presente, dar su tiempo, dar su generosidad, sus dones. Hay quien aún tiene un don en el ámbito musical, quien lo tiene en el ámbito más pedagógico. Así que no son dones que por un caso los tenemos, sino son dones para ponerlos, juntarlos con los otros a disposición de la Iglesia. Y naturalmente hay momentos de encuentro de formación diocesanos, el otro nivel que tú decías, ¿no? Es importante que las parroquias, que seguramente somos realidades que tienen mucho que hacer y esto, participen a las convocaciones de la diócesis, que se lean, que se reflexionen sobre los documentos que nuestros obispos nos escriben. Son para nosotros, son para que formamos una comunidad más amplia en las diócesis, y solo así podemos tener una fuerza más grande, transformadora en nuestra realidad cotidiana. Ya, pero veo muchos papelitos. No te preocupes, somos conscientes de que a todas las preguntas no vas a poder responder, pero luego te las Uy. Aquí hay varias preguntas relacionadas de cómo voy a intentar juntar toda en una, ¿no? Si podrías hablarnos de cómo la misión en el mundo del laicado puede ayudar a nuestras parroquias y nuestras iglesias a estar al servicio del mundo. ¿Cómo podemos acompañar a los laicos que están en el territorio de frontera? Y eso, ¿cómo ser esa misión en el mundo? Si nos puedes dar algún ejemplo concreto de una acción transformadora desde nuestras parroquias. Empezaría desde este último, ¿no? Una acción transformadora como laicos en esta vocación eclesial es el hecho, por ejemplo, que la pastoral familiar, por ejemplo, la preparación a los matrimonios, si hablamos de algo que sucede en nuestras parroquias, se haga juntos con parejas, que den su testimonio ellos, junto con los sacerdotes, con el párroco, que hayan parejas que den su testimonio. Esto es ser levadura, testimonio concreto, creíble, de quien vive los desafíos de la vida matrimonial, los desafíos del crecer a hijos que enfrentan las dificultades, la adolescencia, las varias edades. Y esto es una manera de vivir una pastoral transversal, transformadora, y que transforma a nosotros mismos, dándole este testimonio. Y seguramente nuestra acción transformadora en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en el trabajo, en los contextos no parroquiales, no eclesiales, esto quiere decir vivir lo que cada día leemos en el Evangelio, lo que nos ha enseñado Jesús viviéndolo. Relaciones nuevas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a reiniciar con los demás, a no romper relaciones. Estamos dispuestos a hablar para corregirnos,
estamos allí donde estamos tratando de dar valor a la vida y no a criterios de muertes o criterios que eliminan, sacrifican, que no quieren ver la fragilidad, las fragilidades humanas. Así que esto va a transformar el mundo. No somos llamados a construir quién sabe qué en nuestro contexto de trabajo, de vida cotidiana, sino a vivir la potencia de la granilla de mostaza, anunciando la vida en estos casos. Ya la cuestión de las fragilidades, de quién está enfermo, o de los niños, de quien ya es anciano, dar valor a cada momento de la vida y dar valor a la fragilidad como un lugar de amor, de encuentro. Esto cambia nuestra realidad cotidiana. Así podemos empezar a ser transformadores. Solo un ejemplo. Aquí hay una pregunta que dice: ¿de qué manera se puede superar el miedo para poder transmitir nuestra fe a los demás y nuestro sentir? Y otra relacionada con el tema también, no del miedo, pero sí de a veces como una dificultad, ¿no? En este ritmo frenético que llevamos de vida, no hay varias en ese sentido, en este ritmo frenético que llevamos de vida, donde el trabajo ocupa tantas horas, la familia, los hijos reclaman tanto tiempo, como no el caer en la tentación del abandono en la formación, del abandono en querer ser ese fermento, en el cansancio, en la... El miedo en transmitir la fe. Pienso que tenemos, yo lo comprendo muy bien, no soy una, digamos, animal de televisión, ¿no? Como dicen alguien, y todos, no es fácil el anunciar nuestra fe, pero tenemos ejemplos en la Biblia, en algunos profetas, tenemos ejemplos en los apóstoles que fueron llamados y no eran los mejores habladores, se dice habladores, ¿no? Y así Pedro, que era Pedro, era un pescador de peces, ¿no? Así tenemos ejemplos de cómo el miedo nos podría paralizar, pero seguramente, tal vez, mejor sin muchas palabras, pero con nuestra vida podemos anunciar nuestra fe. Tengamos fe en esto. Como decía el Papa Pablo VI, si necesario también con las palabras. Si necesario con las palabras, ¿no? Quiere decir, no tengamos miedo a pensar que nuestra vida, tal vez sin palabra, es un anuncio vivente, si estamos insertados en la iglesia, en los sacramentos, si cultivamos el leer, el reflexionar el Evangelio. Y no tendremos ya el problema del miedo, ¿no? La cuestión del ritmo frenético, si vivimos entre trabajo, familia, hijos, y la pregunta era, en este ritmo frenético, ¿cómo podemos ser perseverantes en la formación, ¿no? ¿Cómo podemos no abandonarlo? Claro, es seguramente un empeño más. Si después de la cena tengo que salir para frecuentar un encuentro o organizar un fin de semana, pero tenemos en este sí que hacer un esfuerzo solo que vale la pena, porque de allí
de cada uno de estos momentos de encuentros, yo me voy más fuerte como comunidad, más fuerte en la pertenencia a una familia de familias y me voy más rico. O sea que vale la pena cómo corremos en muchas cosas y cosas que, para que nos sabemos organizar muy bien, organizámonos también. Nuestra formación es parte de nuestro vivir y seguramente desde allí llevamos a casa fuerza. A mí me pasa tal vez que hay ocasiones en la parroquia nosotros que son un empeño más, ¿no? Y que nos cuesta salir de la casa donde estamos cómodos en Milano, claro. Pero realmente regresamos a la casa después de haber encontrado, de haber preparado, de haber vivido momentos de oraciones juntos, de formación. Regresamos a la casa más ricos, más más conscientes de lo que somos. Y después es menos pesado lo que tenemos que hacer, esto seguro. Hablabas de un par de tentaciones, ¿no? Que era como quedarnos en la línea del pensamiento y bueno, y del voluntarismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para intentar no caer en eso, para también a veces no convertirnos o en creernos la élite de la parroquia, para que al final no sea todo centrado en un grupo de personas, sino que seamos una parroquia abierta, acogedora? Tenemos correcciones muy garantizadas, yo pienso, ¿no? Que es realmente lo que escuchamos en la palabra de Dios, en el Evangelio, o sea, el servicio. El servicio no es servilismo, no, como he intentado decir, pero el servicio no nos rinde una categoría de parareligiosos de serie primera. El servicio nos da de tener una responsabilidad, por ejemplo la tuya, de ser presidenta de Acción Católica, pero que te he visto, que te veo en medio de todos, haciendo por primera, así que tú conllevas en ti una responsabilidad y no puedes dejarla, pero al mismo tiempo no eres uno que no se ocupe con cuidado y con disponibilidad de las cosas más ordinarias. La gente esto lo ve. Si un grupo es un grupo que piensa de ser los mejores, los expertos religiosos de serie A, o si son gente que hace, que pero es inspirado al servicio. El reino de Dios es este granillo de mostaza, ¿no? O sea, el servicio, el morir para dar frutos abundantes. Esto tenemos que creerlo y que vivirlo. Y esto nos hará salir de la tentación de tener un poder. Esto tenemos que tener miedo. Si pensamos que sea un poder hacer catequesis o ser animadores de un grupo o conllevar una responsabilidad en la parroquia, no. Mejor dejarnos ayudar porque la mejor manera para vivir como reino de Dios es servir. Así la tentación desaparecerá si miramos a cómo Jesús nos enseñó, o si miramos concretamente a gente. Tienen en la historia de la Acción Católica
para hablar de esto en el mundo, ejemplos luminosos de santos, ¿no? Que han vivido un servicio muy, muy elevado, con una formación, con responsabilidades muy elevadas, como servicio, ¿no? Ahora hay causas de beatificaciones, así tenemos ejemplos vivos entre nosotros y aprovechamos de estos para seguirlos en esta vía de un servicio responsable. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros obispos, a los sacerdotes, incluso a muchos laicos, a superar el clericalismo y a vivir realmente la corresponsabilidad? Miren, yo he hablado de no ser serviles, ¿no? Y nosotros, en nuestra manera de ser, en las parroquias, en las diócesis, por eso yo hablé de ser llamados y del bautismo. Tenemos la dignidad y la llamada en nuestro bautismo, como laicos y laicas. Esta es nuestra llamada. Yo no soy llamada a ser sacerdote, a ser párroco. Y la dignidad de cada uno de nosotros, laicos y laicas, es una dignidad llena. Y como he dicho, es una dignidad eclesial. O sea, no necesitamos de complacer o de querer hacer cosas que no son en nuestra vocación, sino vivir plenamente la dignidad bautismal, junto con los obispos. Si yo hago lo que es lo mío, el pueblo de Dios tiene la gran riqueza de ser un pueblo que reconoce los signos vivos de la fe, el discernimiento. Así que junto con nuestros sacerdotes podemos participar a reconocer cuáles son, por ejemplo, ¿no? Los medios, cuáles son las actividades que se pueden desarrollar para que hoy somos una iglesia en salida, una parroquia que es misionera. Y esta capacidad de discernimiento la tenemos como laicos. Claro, pues, que en la parroquia hay el párroco, en la diócesis hay el obispo, que tiene la palabra última, que tiene la responsabilidad. Claro, esto se la dejamos todas, ¿no? Estas responsabilidades, y los agradecemos mucho. Pero tenemos esta dignidad de laicos. No clericalizarnos quiere decir hacer con esta dignidad y participar, no siendo una longamanos, como se decía, no solo un ejecutor. Lo he citado antes del Papa Francisco, y nosotros no somos como solo obradores de la vigna, somos la vigna del Señor. Y las diferentes vocaciones, los consagrados, las consagradas, sacerdotes, obispos, laicos, todos, en todas las edades, todos bautizados, formamos unidos la Iglesia. Quedamos en nuestra vocación y pedimos también a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, que nos ayuden a desarrollar, a conocer y a quedarnos en lo que nos ha pedido por vocación como laicos. Pues coincidiendo
hilo con lo que acaba de decir, vamos a formularle la última pregunta. ¿Cómo podemos motivar en nuestras comunidades el reconocimiento de la vocación como bautizados? ¿Cómo ayudar a nosotros mismos y a nuestros parroquianos, a la gente de nuestras parroquias a redescubrir nuestra vocación de bautizar? Una cosa muy concreta. Yo me doy cuenta que cuando en nuestra parroquia hay los ditos ritos prebautismales, se dice así, ¿no? Ritos prebautismales, esto se hace siempre en el domingo, en la misa, digamos, principal, ¿no? de la parroquia. Y tomar la ocasión para presentar a la comunidad los que recibirán el bautismo, explicando el significado, los signos, ya es una cosa importante para aprovechar a descubrir nuevamente qué quiere significar el bautismo para cada uno de los que están presentes en la misa. Aprovechar en la formación de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, para redescubrir el bautismo, no como un rito. Mire que nosotros, como muchos de nosotros han sido bautizados cuando éramos recién nacidos, ¿no? Tal vez mucha gente piensa esto es un rito, una ocasión para hacer fiesta, para recibir un regalo, todo esto. Y realmente redescubrir qué quiere decir el bautismo y intentar de hacerlo en cada ocasión. Durante la misa lo puede hacer el sacerdote que explica mejor, o en los grupos de formación. Esto puede hacer que nosotros abrimos los ojos en la gran dignidad que tenemos. Tenemos deberes, como el derecho canónico explica cuáles son los deberes y los derechos siempre de los bautizados. Sería interesante que, volviendo a nuestra casa, podríamos leer, en internet se encuentra el Código de Derecho Canónico, donde hay derechos y deberes de los bautizados, y después en el Vaticano II, por ejemplo, en muchos documentos, muchas cosas las vivimos si no lo sabemos, pero otras cosas nos pueden dar la medida de la gran llamada que tenemos. No es un rito, sino es una fuerza. Y realmente aprovechar en las parroquias, en las diócesis, para caminos, para redescubrir el significado de nuestro bautismo, puede ayudar también a vivir más serenos nuestros ser laicos y a evitar un cierto clericalismo que tal vez nosotros laicos también, ¿no? Vivimos. Pues Linda, muchísimas gracias y bueno, le podemos dar un aplauso si queréis. Simplemente daros las gracias y que le presentáis también las gracias a los jóvenes y a Infancia por compartir estos 4 días, que la verdad es que desde la Comisión Permanente pues lo hemos disfrutado mucho y ojalá que vosotros también lo hayáis disfrutado. En el librito, en el libro del encuentro, en la última página, si la abrís, hay un código QRS y un link para que hagamos la revisión del encuentro. Aquí hay mucha gente mayor que a lo mejor dice, yo creo que puede ser una oportunidad preciosa para compartir y hacer comunión entre unos y otros, para pedirnos ayuda. Un momento bonito para a lo mejor compartir con nuestros hijos y con nuestros nietos, porque ellos nos van a ayudar, porque esto lo controlan.
Y nada, se puede hacer eso, bueno, con el descargando y haciéndolo del escáner, pero si no, escribiendo en Google, en lo de internet, lo que pone aquí abajo en el número 3, ¿vale? Pero que si no sabéis, aprovechar con vuestros hijos y vuestros nietos o algún familiar, pues para que os ayude, porque no hace falta hacer la revisión hoy, la podéis hacer mañana o pasado, ¿vale? Pero cuanto antes para que no se os olviden las cosas. Y dos cosillas. El otro día María Teresa Conte, y hoy hablaba también mucho Linda, Linda que se mide la importancia de la formación. Comentaros que, para que lo sepamos todos,